Supercrack Estrella presenta criaturas volando sobre el Hotel Luxor después del cierre de Las Vegas por coronavirus. Ocurrió un día antes del cierre de Las Vegas por el coronavirus el 22 de marzo del 2020. Donde se pudieron ver criaturas volando sobre el Hotel Luxor. ¿Qué está pasando por encima del Luxor Hotel and Casino Las Vegas Strip? Se muestra una interesante formación sobre el famoso As Luxor. Algo parecido ocurrió en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez en el pasado 3 de febrero del 2020. Unos cuantos viajeros tuvimos que ejercer más de una hora de paciencia sentados dentro de un avión en pista, en el aeropuerto de Barajas, mientras quitaban de en medio un dron. Las razones por las que ahora se anuncia el inminente cierre de la investigación sin resultados, son perturbadoras. Los dos pilotos, que avisaron del peligro, no pueden asegurar qué vieron. El piloto de Iberia, que fue el primero en dar la alarma, dice la investigación que duda de si era efectivamente un dron la máquina brillante de pequeño tamaño que vio. Seamos claros, ya que el relato oscurece. El piloto vio un ovni, un objeto volador no identificado, pues el texto lo reafirma como una máquina brillante. Luego el motivo para seguir investigando se multiplica por 2. ¿Y si era un platillo volante? Madrid tuvo una época de avistamientos. La gente iba al Cerro de Los Ángeles a mirar las visitas cotidianas. Luego, no conocías a nadie que hubiera visto, pero todos tenían referencia de alguien. Ahora sabemos que el piloto de Iberia vio, ese mismo día que se cerró el aeropuerto de Madrid por un supuesto dron, que ya sabemos no era un dron sino un ovni. Un avión de Canadá tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Madrid por una supuesta avería, y ocurrió ese mismo día de los drones, no un mes después, 3 días después, no ese mismo día. En resumen, nos miente, no eran drones lo que se pudo ver en el aeropuerto de Madrid, eran ovnis, y no fue una avería lo que hizo aterrizar el avión de Canadá en el aeropuerto de Madrid. Ese mismo día fueron los ovnis. Un mes después de este cierre del aeropuerto de Madrid ocurrió la pandemia en todo el mundo en el mes de marzo. ¿Cómo entonces no vamos a pensar que el tema de los ovnis y la pandemia no están relacionadas? Las fechas coinciden. Cuando ocurre una cosa ocurre inmediatamente después la otra, que es la pandemia. Creo que la pandemia se creó como una cortina de humo, había que y no podían decir la verdad. La verdad es que estamos sufriendo un tipo de invasión, no está claro lo que es esa invasión. Puede ser que algo esté entrando a nuestra dimensión por algún tipo de experimento que se haya realizado. Es posible que estas cosas que entraron en nuestra dimensión se estén llevando los aviones a su dimensión. Quizás el avión de Canadá, el que aterrizó de emergencia en Madrid, escapó por los pelos de ser raptado, algo que quizás también le ocurrió al avión de Malasia desaparecido hace algunos años. Curiosamente, por las mismas fechas, el mes de marzo, lo recuerdo bien qué año fue, pero sí que fue un mes de marzo. Y si el coronavirus fue creado para tapar una verdad enorme, tenían que cerrarnos en ciertos momentos en nuestras casas, para que no pudiéramos ver lo que está ocurriendo. Tenían que tenernos controlados, para no descubrir esta realidad. Tenían que cerrar los aeropuertos porque parece que estos son los lugares preferidos de estas entidades que entraron en nuestra dimensión. Tenían que reducir los vuelos a lo mínimo, pensar en qué posibilidades hay de que en un mismo cierren un aeropuerto por unos supuestos ovnis, y ese mismo día un avión tenga que aterrizar de emergencia, y que un mes después de este hecho todos los aeropuertos del mundo estén cerrados por una pandemia. Está claro que nos mienten. No estoy diciendo que el coronavirus no sea real, es real. Lo que estoy diciendo es que el virus lo tenían guardado en un laboratorio y fue esparcido para poder tenernos encerrados y crear una cortina de humo que tapar a la realidad que no puede ser expuesta. Tengamos una cosa en cuenta: la élite más poderosa, la de ricos, son gente ya muy mayor, 75 años, 80 años y hasta 90 años. Ellos tienen prisa por contactar con seres que sean más inteligentes que nosotros y les pueda dar la fórmula de la inmortalidad. En pocas palabras, el tiempo se les escapa y tienen prisa. Se están realizando experimentos muy peligrosos y están abriendo puertas hacia otros mundos que pueden ser peligrosos, porque esta élite tiene todo el dinero del mundo, pero hay una cosa que no con todo el dinero del mundo puedes comprar, que es la vida. Por esta razón realizan experimentos como este. Julio del 2019, científicos de Estados Unidos intentarán abrir un portal a un universo paralelo. Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos, creen que este año 2019 podrían, por primera vez en la historia humana, abrir un portal hacia una dimensión paralela.
Así lo afirmó la líder del equipo y física Lea Broussard a la cadena NBC. Los científicos están avanzando en la construcción del equipo necesario para explicar los resultados anómalos obtenidos por físicos de partículas en los años 90, cuando midieron el tiempo que tardaban las partículas de neutrones en descomponerse en protones una vez se eliminaban del núcleo de un átomo. En aquel momento, según recoge el diario The Independent, los científicos vieron que los neutrones se descomponían a diferentes velocidades, en lugar de al mismo tiempo, tal y como había esperado. Para probar la existencia de un universo paralelo, el experimento que esperan realizar antes de que termine 2019 consistirá en disparar a través de un túnel de 15 metros un haz de neutrones que tendrán que atravesar un potente imán para llegar hasta una pared impenetrable. Al otro lado de la misma se instalará un detector de neutrones que, en condiciones normales no debería detectar nada. Pero, si por el contrario sí detecta los neutrones, la teoría de estos físicos estadounidenses es que los neutrones lanzados habrían atravesado la pared oscilando en un mundo espejo, lo cual sería la primera prueba de la historia de la existencia de una dimensión paralela. Es muy raro, reconoció Broussard, que contó que para realizar este experimento han utilizado material y recursos de los que ya disponían en Oak Ridge. ¿Qué te dice a ti que en uno de estos experimentos no entró algo desde otra dimensión, las mismas cosas que se están viendo en Las Vegas, o en el aeropuerto de Madrid? Piensa un poco por qué las fechas coinciden, porque todo esto ocurrió tan solo con un mes de diferencia los de Madrid, lo de Las Vegas y tantas cosas que se me pasan. Nos están mintiendo, creo que hay un portal abierto que se activa y se abre cada cierto tiempo, seguro que el mes de marzo y septiembre. El mes de septiembre tendrán que sacar otra cortina de humo para encerrarnos otra vez, cosas muy serias están pasando mientras nos hacen mirar para el lado equivocado. La invasión alien comenzó el 22 de marzo 2020 pandemia. El video original filmado desde Las Vegas cuando comenzaba la pandemia el 22 de marzo 2020. La persona que realizó este video se tapa la cara, quizás esta persona sabe mucho más de lo que muestra. Ocurrió en Las Vegas un día antes de ser cerrada por la pandemia en un hotel que tiene forma de pirámide. La pirámide de Luxor, con su rayo de luz, tiene un efecto visual impresionante incluso en el glamoroso Strip de Las Vegas. Una de las estructuras más reconocidas en Las Vegas, la maravilla arquitectónica de 30 pisos, atrae a la curiosidad mientras por dentro recompensa a sus visitantes con partes iguales de emoción, misterio e intriga. Su magnífico vestíbulo recibe a los huéspedes haciéndolos mirar hacia arriba con uno de los atrios más grandes del mundo, y luego hacia adentro en donde los espera la acción. Con un área de juegos de 120.000 pies cuadrados, comidas deliciosas, estimulante vida nocturna y lo último en entretenimiento, Luxor es un destino turístico sin paralelo. Extraterrestres y entidades biológicas. Tal vez deberíamos considerarlas descritas en los informes de la autopsia como robots humanoides, formas de vida creadas específicamente para viajes de larga distancia a través del espacio y el tiempo. Estas palabras, pronunciadas por el difunto coronel Philip Corso, recuerdan en resumen el conocimiento y la experiencia de los hechos que siguieron al accidente de Roswell y la llamada lluvia radiactiva tecnológica, debido a la investigación llevada a cabo sobre los hallazgos recuperados de esa nave. El coronel que conocí en la década de 1990 estaba a cargo de coordinar el sector de investigación y desarrollo del archivo alto secreto de Roswell, en nombre del general Arthur Trudeau, en el Pentágono en 1961. En una entrevista concedida en 1997 al periodista Mauricio Vallata, publicada en el libro El día después de Roswell, el coronel, el curso describió a los ET como seres biológicos, precisamente llamados entidades biológicas extraterrestres, mitad robots y mitad humanoides. El término que aparece por primera vez en los controvertidos documentos de Majestic 12, fue acuñado en 1947 después del accidente de Roswell. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para mostrar en este artículo algunas de las increíbles evidencias que hoy en día son completamente olvidadas por los entusiastas e investigadores de los ovnis. Este es uno de los muchos episodios de encuentros cerca de entidades extranjeras, o más bien, alien y drones, los que Massimo Frattini ha analizado y sigue estudiando. Unos decenios después, un científico de la talla de Carl Sagan, postuló sobre la posibilidad de que en los grandes planetas gaseosos de nuestro sistema solar, más concretamente Júpiter, se diese una población de seres vivos constituidos principalmente por gases y con estructuras sólidas mínimas que les sirviesen como soporte vital, entes extremadamente livianos, enrarecidos, de escasísima masa en relación a su tamaño, que flotasen en esas atmósferas y se nutriesen de algún tipo de energía como por ejemplo la solar o la resurrección
resultante de reacciones químicas, al menos los que ocupaban la base de la pirámide alimenticia, los que denominó buceadores o hundientes, y quizás también los siguientes en la escala evolutiva, los flotantes, mientras que los llamados cazadores depredarían a los intermedios. De existir, puesto que nada hay probado, por ejemplo en nuestro planeta, una de sus particularidades más señalada sería precisamente la de su composición, mayoritariamente gaseosa, predominando el hidrógeno que le haría más ligero que su entorno, pero también participarían los normales componentes del aire, nitrógeno, oxígeno, CO2, vapor de agua y quizás algunas estructuras sólidas de materia orgánica muy tenue. Entre todas las aportaciones de los investigadores citados, se han llegado a definir algunas de sus características físicas como el tamaño, muy variable, entre unos decímetros de diámetro y varios cientos de metros, su forma un tanto irregular y cambiante según las circunstancias, por ejemplo algunos testigos e incluso fotografías dan a estos seres cierto aspecto de medusa, de gusano, o simplemente globular o lenticular. Invisibles, al menos en el espectro que perciben nuestros ojos, o semitransparentes en ocasiones, mientras que en otras ofrecerían un aspecto metálico. Luminosos al reflejar su hipotética membrana exterior la luz del sol u otros focos naturales, incluso se especula que su aspecto a veces ardiente pudiera ser debido a combustiones internas, por ejemplo del hidrógeno que contienen, capaces de desplazarse verticalmente al modificar a voluntad su densidad, y horizontalmente aprovechando los vientos o incluso mediante la expulsión de un chorro de gases, como haría por ejemplo un pulpo en el mar, o, hipótesis más atrevida, mediante una especie de energía desconocida como la telequinética, con lo que conseguirían esas grandes velocidades que también se les atribuye. Se alimentarían de energía solar quizás, como los vegetales a fin de cuentas, aunque también se especula, desde que hace poco tiempo, científicos demostraron la presencia de bacterias en la zona alta de la atmósfera, que puedan nutrirse de algún tipo de plancton aéreo, o tal vez de ciertos gases. No se argumenta sobre su longevidad ni forma de reproducción, pero sí se ha ponderado que probablemente a su muerte sus componentes deben disiparse en la atmósfera sin que llegue a tierra otra cosa que partículas de polvo residuo de su escasa materia sólida. Eso explicaría el que jamás, dicho con reparos, se hubiese encontrado ese extraño cadáver. Digo con reparos, puesto que algunos indicios de tejidos orgánicos extraños en descomposición se han descubierto puntualmente a lo largo de la historia, noticias insólitas que recogió por ejemplo en su inmenso archivo el investigador de los fenómenos extraordinarios e inexplicables, Charles Fort. Hablamos entre otros hallazgos, de la denominada jalea astral, masa gelatinosa, o del cabello de ángel, especie de telaraña, substancias siempre relacionadas con las lluvias de meteoritos o los avistamientos de ovni. Estos residuos de los que hablamos podrían ser parte de la leve estructura orgánica de estos seres cuya constitución, han llegado a aventurar sus estudiosos, podría ser de silicones coloidales, es decir estaría basada en el átomo de silicio. Así pues, se trataría de formas de vida animadas por una energía de tipo eléctrico concentrada alrededor de un núcleo o cuerpo de materia altamente atenuada, cuya sección principal la integraría una membrana contenedora de los componentes gaseosos que representarían la mayor parte de su masa. El periodista e investigador mexicano Jaime Maussan ha bautizado a la hipotética criatura con el nombre de EVANI, entidad biológica aérea no identificada, denominación que ha causado alguna controversia, pero que resulta válida a falta de otra mejor. Otra posible hubiera sido por ejemplo entidad voladora orgánica no catalogada, EVONC. Lo que me parece terrible y detestable, es que se les denomine de forma creciente en las redes como animales del cielo o espaciales y, aún peor, bestias atmosféricas. Lo de animal, lo de bestia sobre todo, tiene tal carga peyorativa que es como ponerles a priori la etiqueta de ser inferior pisoteable por el noble y superior ser humano, todavía sin conocerlo ni saber nada de él, situarle entre los otros pobres seres vivos que tenemos derecho a cazar, por deporte, a comernos para regodeo de los paladares de sibaritas glotones, a capturar para diseccionar y ensayar con su salud en aras de la ciencia y sobre todo de la vanagloria de macabros científicos, o a utilizar, si se prestan, en algún sanguinario juego donde puedan lucirse y enriquecerse los gladiadores de turno. Penoso, ¿verdad? Pues a lo mejor es todo ese repertorio de crueldades tenebrosas las que ponen los pelos de punta a nuestros hipotéticos visitantes inteligentes, quiera el cielo que no sean como nosotros.
Volviendo a los Ebani, no deseo alarmaros con su posible existencia, salvo algunas pocas indemostrables elucubraciones sobre su peligrosidad, de la que no se ha aportado la más mínima prueba, se les juzga en general absolutamente inofensivos, en ocasiones curiosos y juguetones, en otras tímidos y asustadizos, se les presume dotados de una inteligencia semejante al menos a la de un delfín, que no es poca cosa, y adornados de una sensibilidad a los sentimientos humanos que sorprende. Es curioso que estos seres empezarán a proliferar, sus avistamientos, y suponiendo que fueran protagonizados por ellos, desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial o, mucho más a su término, que es lo mismo que decir en el inicio de la era atómica, tras lo de Hiroshima y Nagasaki, cuando la contaminación terrestre, marina y aérea se disparó en todos los órdenes. Primero fueron los Foo Fighter o luminarias, esas bolas de fuego que, en puntuales e imprevistas ocasiones pero de forma creciente, acompañaban a los aviones de ambos bandos en sus misiones, sin interaccionar con ellos pero haciendo demostraciones de increíbles velocidades y aceleraciones. Y tras la contienda, el fenómeno lejos de remitir, arreció. Fue en 1947 cuando se acuñó el término Flying Saucer, platillo volante, por parte del piloto Kenneth Arnold, y empieza la era OVNI. Me atrevo a conjeturar, y esto es de mi cosecha, que fuera ese el momento en que, si no estaban antes, alguien los trajera desde otro lugar hasta nuestro planeta. Solo es una corazonada, esos seres aéreos, nos están limpiando la jaula. Se están alimentando de la porquería y veneno que volcamos constantemente a la atmósfera, ya que nosotros mismos somos incapaces de evitarlo, para que no muramos asfixiados en nuestra propia ponzoña. Por cierto, ¿saben que cada año se llegan a descubrir hasta 20.000 nuevas especies de seres vivos en el mundo? ¿Y que se han hallado formas de vida extremófilas sobreviviendo a la congelación de los hielos polares o entre las cenizas volcánicas? Conocemos muy poquito. Ahí lo dejo. El gran día del Dios Todopoderoso, el sol se oscurecerá de repente y la luna no dará su resplandor, por lo tanto el mundo quedará en tinieblas. Esta profecía de Isaías armoniza a la perfección con la otra gran profecía que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viviendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 29, 30. La profecía sigue diciendo que el exterminio será tan grande que el ser humano del sexo varón será diezmado en la tierra hasta desaparecer, los varones serán tan escasos en el mundo como el oro o Ofir. Los varones que formen el ejército de la bestia eran muertos por el Cristo. Mientras que las mujeres será la gran mayoría. Este será el gran día del Dios Todopoderoso, el día de la gran batalla entre las tropas de la bestia y las tropas de extraterrestre lideradas por Jesús, porque al decir que vendrán de los postreros de los cielos, esto quiere decir que vendrán de otro planeta, otra dimensión. La profecía bíblica dice: los hombres desfallecerán de terror, dolor y espanto cuando contemplen esta invasión extraterrestre. Los rostros de todos los soldados anticristianos reunidos en Armagedón se incendiarán y morirán abrasados. Otra profecía del Apocalipsis dice que los ejércitos que se encuentran aliados con la bestia serán arrasados por la espada que saldrá de la boca de Cristo, Apocalipsis 19, 20. Esto significa que será un poderoso rayo mortal procedente de Cristo, quemará a todos los ejércitos del mundo reunidos en Armagedón. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.